Dicen que algunas personas aprenden de sus errores, pero yo prefiero hacer películas con ellos. Me llamo Jorge. No soy precisamente alto, ni tampoco el tipo con más suerte del mundo, pero tengo un talento especial. Cada vez que intento ser alguien, la vida decide que tiene planes completamente distintos para mí. Esta es la historia de mi mayor fracaso. Hasta ahora. Dicen que la estatura no importa. Claro, siempre que no estés en mis zapatos. No estoy diciendo que sea bajo. Es solo que, cuando llueve, todo el mundo abre sus paraguas y yo ni me entero. Eso es todo. Todo empezó el día que me puse a su lado. Sí, al lado de esa chica altísima. Cuando te das cuenta de que para mirar a alguien a los ojos necesitas casi una licencia de altura, algo cambia dentro de ti. Y te dices, Jorge, ha llegado el momento de crecer. Primer plan, deportes. Se dice que el baloncesto te ayuda a crecer. Pero no iba a ir a la cancha con las manos vacías y sin estar preparado. Dejemos algo claro, si no puedes crecer desafía la gravedad. Entré a la cancha decidido. El balón en mis manos. La canasta allá arriba, en el cielo y mi dignidad bueno, colgada en alguna parte. Tomé impulso. Salté. Y por medio segundo volé. No voy a explicar cómo. Solo diré que, en ese momento, las leyes de la física se habían tomado el día libre. Hice un mate espectacular. Todo el mundo se quedó mudo. Mis compañeros me dijeron, ¡qué salto tan increíble! Y yo, con la cara más seria del mundo, respondí, es que bebo agua con electrolitos. Obviamente, no mencioné mi pequeña ayuda técnica. Los grandes atletas tienen sus secretos. Y yo tengo mi propia tienda online. En ese momento pensé, si puedo desafiar la gravedad, tal vez también pueda estirar mi estatura. Lo que no sabía era que, en casa, me estaba esperando la peor idea de toda mi vida. Ese día decidí convocar a la ciencia. Un paquete llegó a mi puerta. 8 Max Pro fórmula de elasticidad molecular. No me pregunten por qué lo pedí. Pregúntenle a las 10.000 personas que le dieron 5 estrellas. Probablemente todos eran jugadores de baloncesto o bots demasiado entusiastas. Instalé el sistema en el marco de la puerta. Hasta ayer era solo una puerta, pero hoy era mi santo grial. Me colgué unas pesas en los pies que harían llorar a un elefante. Porque si no puedes crecer de forma natural, tienes que obligar al cuerpo, psicológicamente. Y empecé. 1. Sentí que la sangre se me iba de la cabeza. 2. Sentí que mis sueños se estiraban. 3. Sentí que los brazos me ardían. 4. Sentí que acababa de hacer la peor inversión financiera de mi vida. La pantalla digital del 8 Max parpadeaba como si estuviera calculando la trayectoria de un cohete de la NASA. 99%. 100%. Cálculo completado. Más 0.1 milímetros. Cerré los ojos y respiré hondo. Lo siento, susurré. La verdad es que no sentía nada, aparte de un dolor de espalda insoportable. Pero por dentro, ya me sentía como un gigante de 1.71. Y lo más importante de todo, me sentía como un inversor muy serio. User too short for sensor. Y llegó el gran momento. Clase de educación física. En el mismo equipo que Zeynep. El entrenador gritó, fórmense por estatura. Los demás se quejaban, pero yo sonreía. Porque hoy estaba preparado. Estaba literalmente armado. El entrenador nos contó uno por uno. Me miró con asombro y me pasó 2 puestos adelante. Luego otros 2. Hasta que me quedé justo a su lado. Casi la misma altura. Casi un dios. Justo en ese instante, las leyes de la física decidieron vengarse de mí. Un seco crack sonó en mi pie izquierdo. Luego otro en el derecho. Las plataformas, regalo de mi tía la de Ginebra, que supuestamente aguantaban el peso de un tanque suizo, entregaron su alma. Empecé a encogerme lentamente, como un edificio colapsando en cámara lenta. Ella me miró desde arriba, y yo la miré desde muy abajo. Lo único que alcancé a balbucear fue, son ortopédicas, un modelo experimental. Están liberando presión. No se rió, no preguntó nada, solo me miró con esa cara que pones cuando ves a un gatito herido. Y ahí lo entendí. El silencio duele mucho más que una carcajada. Al día siguiente pensé, si no puedo añadir altura por abajo, la añadiré por arriba. Gomina. Mucha gomina. Me puse tanto gel que mi pelo generó su propia gravedad. Una chica se me acercó y me preguntó,
Eres emo. La miré con total seriedad. ¿Yo? ¿Emo? No. Solo soy ambicioso con mi estatura. No se impresionó nada, pero por unos segundos fui más alto que ayer. Estadísticamente hablando, claro. También fui a una tienda de deportes. Les dije, quiero algo que me haga ver más guay. La dependienta me trajo unos pantalones cortos. Era básicamente un barco de tela azul. Cuando me los puse, el elástico me llegaba a las axilas y las perneras barrían el suelo. La chica de la tienda tuvo un ataque de risa. Sus carcajadas resonaban por todo el local. Al final, terminé en la sección de niños. ¿Y saben qué? Me quedaban perfectos. Porque al final, la dignidad es solo una cuestión de saber elegir tu talla. En ese momento me di cuenta de algo. La fórmula había empezado a funcionar. Pero había un pequeño problema. No tenía ni la más remota idea de cuándo iba a detenerse. Cuando la chica que te gusta te mira constantemente desde las alturas, la lógica se va de paseo. Tenía que actuar. De inmediato. Así que organicé una operación encubierta en el ático de mi abuela. Entre encajes viejos y revistas polvorientas, encontré mi santo grial. Unas plataformas de los años 70. Puro veneno. Cuero de ante. Una calavera brillante en el frente y una altura que hasta un equilibrista envidiaría. Crecí 10 centímetros al instante, pero mi dignidad se hundió bajo tierra. Se me olvidó hasta cómo caminar. Cada paso era una lucha de supervivencia entre la gravedad y un par de maderos. «¡Qué zapatos tan geniales!», dijo Zeynep en cuanto me vio. Pero antes de que pudiera alegrarme, añadió, «¿De qué musical de Gris te has escapado?». Ahí fue cuando entendí mi error. Yo solo quería 5 centímetros para mirarla a los ojos, no convertirme en una imitación barata de John Travolta. Las plataformas funcionaban, durante unos 7 pasos. Pero al octavo, sucedió algo para lo que ningún ser humano está preparado. La biblioteca es un templo del saber, un lugar de silencio. Y ahora, el centro de una elasticidad impredecible. Se sentó a mi lado. Lo sentí al instante. La fórmula 8 Max estaba haciendo efecto. Sin mover ni un solo músculo, me elevé verticalmente unos 10 centímetros. Me miró. No se asustó, y eso fue lo que más me aterró a mí. Solo dijo, «Oye, te has vuelto bastante flexible». No. Pensé en decirle la verdad, pero no lo hice. Porque cuando te has convertido en un hombre de goma, lo último que quieres son preguntas. En cuanto se fue, no pude contenerme. Empecé a rebotar por el pasillo como una pelota de tenis de pura alegría. Me sentía invencible, hasta que intenté hacer un gesto de victoria, marcando bíceps, y mi brazo simplemente se dobló hacia abajo como un espagueti mojado. Me di cuenta de que mantener la dignidad es mucho más difícil que burlar las leyes de la física. Y en ese momento, se me acabaron las ideas. Las plataformas de mi abuelo habían tirado la toalla oficialmente. El gel de mi pelo se había secado y mi confianza se desinflaba como un globo pinchado. En la barra de dominadas todavía se leía, más 0.1 milímetros. No lo borré, lo dejé ahí para subirme la moral. Entonces, la vi venir hacia mí. Esta vez no había nada raro en mí. Ni taburetes, ni pesas ocultas, ni rutinas extrañas de estiramiento. Solo era yo. Y entonces, hizo algo que no me esperaba para nada. No hizo comentarios. No se rió. Ni siquiera intentó medirme. Simplemente, me levantó en vilo. Me despegó del suelo por completo. Pero no como a una mochila, sino como a un bebé. Me quedé petrificado. Pensé en protestar, pero no lo hice. Porque, desde aquí arriba, las vistas eran mucho mejores. Me miró. No dijo ni una palabra, pero lo entendí todo. Y pensé para mis adentros. Tal vez, después de todo, no necesitaba ser más alto. Tal vez solo necesitaba dejar de colgarme de los marcos de las puertas. Aún así, guardé las plataformas del abuelo. Por si las moscas. Porque nunca se sabe. Mañana mismo podría necesitar ese centímetro extra.